Dicen que cuando todo termina, el cerebro aún no lo sabe. Un estallido de actividad, como si la mente se negara a aceptar el final. Pero hoy sabemos algo que lo cambia todo. El cerebro no se apaga al instante de morir. En hospitales y laboratorios de todo el mundo, los monitores han registrado lo imposible. Pero, ¿qué es esa chispa? ¿Un reflejo? ¿Un error en las mediciones? ¿O la primera pista de que la conciencia no muere? Lo que los científicos han encontrado podría redefinir para siempre la frontera entre la vida y la muerte. Bienvenidos a la conciencia después de la muerte, el mayor enigma de la neurociencia. Durante décadas, los médicos creyeron que la muerte era un hecho simple. El corazón se detiene, la respiración cesa y el cerebro deja de funcionar. Fin del proceso. Pero algo empezó a no encajar. A mediados del siglo XX, los avances en reanimación cambiaron esa certeza. En quirófanos y salas de urgencias comenzaron a aparecer casos que desafiaban toda explicación. Pacientes que permanecían varios minutos sin pulso y aún así regresaban. Lo sorprendente no era que sobrevivieran, sino lo que decían haber visto y oído. Describían con precisión el entorno clínico, voces de médicos, sonidos de instrumentos, la secuencia exacta de su reanimación, detalles imposibles para alguien sin actividad cerebral. Al principio creyeron que eran simples efectos secundarios, ilusiones causadas por la falta de oxígeno o por algún medicamento, pero los informes clínicos se acumulaban y cada historia parecía seguir el mismo patrón. En 2013, Jimo Borchigin, neurocientífica de la Universidad de Michigan, especializada en conciencia humana, registró este fenómeno por primera vez en animales. En ratas en estado de muerte clínica, detectaron una ráfaga de ondas gamma, las mismas que en humanos se asocian con la conciencia, la percepción y la memoria. Durante aproximadamente 30 segundos, el cerebro no solo permaneció activo, sino que alcanzó un nivel de sincronización y organización superior al observado incluso en estado de vigilia plena. Una década después, esa sospecha se confirmó en humanos. En 2022, un paciente de 87 años, hospitalizado en Vancouver, fue monitorizado con electroencefalograma continuo tras una caída cerebral. Durante la cirugía sufrió un paro cardíaco inesperado. Y cuando el corazón se detuvo, el cerebro no. El registro mostró una ráfaga sincronizada de ondas gamma, alfa y teta, como si el cerebro intentara responder antes de apagarse. El estudio fue publicado en Frontiers in Aging Neuroscience y marcó la primera evidencia directa de actividad cerebral organizada durante la muerte. ¿Y si esa ráfaga no es el final, sino el comienzo de algo más? Un año después, en 2023, el Dr. Sam Parnia, de la Universidad de Nueva York, presentó los resultados del proyecto AWARE-2, más de 500 paros cardíacos monitorizados en hospitales de Estados Unidos y Reino Unido. Durante los procesos de reanimación, los sensores registraron patrones de actividad cerebral organizada, incluso cuando no se detectaba pulso, y varios supervivientes relataron recuerdos que coincidían con conversaciones y eventos verificados clínicamente. ¿Qué ocurre en la mente humana cuando el cuerpo deja de responder? ¿Hasta dónde puede mantenerse la percepción en estados extremos? Estas preguntas dieron forma a un campo emergente de la neurociencia, centrado en los procesos mentales del final de la vida. Lo que la ciencia observa en el momento de morir no es un apagón, sino una reorganización repentina del cerebro. Durante unos segundos, las regiones asociadas con la memoria, la percepción y el sentido del yo entran en perfecta sincronía. Los investigadores llaman a este fenómeno hiperactivación terminal, una descarga global de impulsos eléctricos que recorre todas las redes neuronales. En teoría, la falta de oxígeno debería provocar un colapso, pero los monitores muestran lo contrario. El cerebro parece resistirse. Reúne sus últimos recursos para mantener la coherencia. La doctora Jimo Borchigin lo resumió así:
En sus últimos segundos, el cerebro no se apaga, se integra por completo. Este patrón es casi idéntico al observado en los sueños lúcidos, la meditación profunda o los estados de éxtasis neurológico bajo DMT. Las ondas gamma sincronizan la corteza visual, el hipocampo y el lóbulo temporal, fusionando recuerdos, emoción y percepción en una sola experiencia. Para algunos neurocientíficos, esto explicaría por qué tantas personas que fueron clínicamente muertas describen visiones, luces, como esa luz al final del túnel, o una sensación de paz. Otros sostienen que es una reacción biológica sin propósito, un intento final de las neuronas por comunicarse antes de extinguirse. Pero, ¿puede la conciencia persistir sin el cerebro? El neurocirujano Eben Alexander afirma que sí. En 2008, tras una meningitis bacteriana grave, permaneció 7 días en coma profundo. Durante ese periodo, su neocorteza, la región asociada a la percepción consciente, se encontraba severamente afectada, según los informes clínicos. Al recuperar la conciencia, relató haber vivido una experiencia estructurada y coherente, con una sensación de continuidad de la identidad, percepción clara y ausencia de confusión, a pesar del estado crítico de su cerebro. Alexander subraya que su relato no pretende ser una prueba científica, sino el testimonio de una experiencia ocurrida en un contexto en el que, según los modelos neurológicos tradicionales, la conciencia debería haber estado profundamente limitada. El Dr. Sam Parnia, en cambio, busca explicaciones desde los datos, midiendo el cerebro durante la reanimación y comparando los recuerdos después. Dos enfoques distintos a una misma pregunta. ¿Dónde termina la biología y comienza la conciencia? Esa fracción de segundo, la ventana entre el silencio del corazón y el apagón del cerebro, es lo que los científicos llaman el instante de la conciencia. Comprenderlo no redefine solo la muerte, sino también lo que significa estar vivos. Pero hay algo aún más desconcertante que la actividad del cerebro al morir, lo que podría estar ocurriendo dentro de él. Los picos de ondas gamma detectados durante el paro cardíaco aparecen en zonas muy concretas: el hipocampo, donde se forman los recuerdos, el córtex visual, que genera las imágenes mentales, y el lóbulo temporal, donde nacen las emociones y la noción del tiempo. Son las mismas regiones que se activan cuando revivimos los momentos más importantes de nuestra vida. Los investigadores lo llaman recuerdo biográfico espontáneo. Vi toda mi vida pasar ante mis ojos. Durante años se creyó una metáfora. Hoy la neurociencia piensa que podría ser literal. Imagina que en décimas de segundo revives décadas, como un archivo comprimido de tu existencia. En 2022, en la Universidad de Tartu, en Estonia, se analizó el electroencefalograma de pacientes terminales. Detectaron un patrón idéntico al de los recuerdos vívidos: actividad secuencial del hipocampo seguida de ondas gamma en el córtex visual. En términos simples, el cerebro recordaba mientras moría. Pero, ¿qué parte de nosotros muere realmente? ¿El cuerpo, la identidad o la memoria? El neurocientífico Christoph Koch sostiene que, en sus últimos segundos, el cerebro podría reconstruir toda una vida en una fracción de tiempo. Las neuronas no perciben el tiempo como el cuerpo. Cuando se sincronizan masivamente, un segundo puede sentirse como una eternidad. Este patrón también aparece en meditaciones profundas, desmayos y bajo ketamina, donde los pacientes describen escenas de su vida desde fuera del cuerpo. El cerebro parece crear un espacio interno donde memoria, emoción y conciencia se fusionan. Quizá por eso tantas personas relatan la misma sensación: una revisión total de su existencia y la certeza de haber comprendido algo esencial antes de volver. No hay pruebas de que sea un viaje, pero sí de que el cerebro, en su último instante, podría ofrecernos la proyección más completa de lo que fuimos, no como un juicio, sino como una despedida. Los estudios revelan que el cerebro no percibe el tiempo, lo construye. Cada experiencia depende de cómo las neuronas ordenan los eventos.
Cuando el flujo se rompe, por falta de oxígeno o por una descarga masiva, esa estructura colapsa. El doctor Carl Friston, del University College London, lo explica así: el cerebro no percibe el tiempo, lo predice, y cuando la predicción falla, el tiempo deja de existir. En la medicina de urgencias existe un instante que desconcierta incluso a los profesionales más escépticos. Tras un paro cardíaco, cuando el cuerpo entra en colapso, algunos pacientes no describen miedo, ni dolor, ni confusión, sino una calma profunda y lúcida, difícil de explicar. Lo inquietante es que, en esos mismos momentos, los registros clínicos sugieren algo aún más perturbador para los equipos de reanimación. Mientras el organismo deja de funcionar de forma coherente, en una minoría de casos, la experiencia consciente no se fragmenta, sino que parece organizarse con una claridad inesperada. Para entenderlo, algunos neurocientíficos han propuesto que, en situaciones extremas, el cerebro podría entrar en un modo de funcionamiento de emergencia, priorizando la coherencia interna frente a la supervivencia del cuerpo. No sería una activación caótica, sino una reorganización final. Esta hipótesis conecta con otro hallazgo poco conocido. Durante estados críticos, ciertas regiones del cerebro relacionadas con la narrativa personal y el control ejecutivo reducen su actividad, mientras que áreas vinculadas a la percepción y la memoria episódica permanecen activas durante más tiempo. El resultado es una experiencia sin diálogo interno, sin ansiedad anticipatoria y sin la sensación habitual del yo. No hay pánico porque no hay una identidad activa que pueda entrar en pánico. Este patrón también explicaría por qué muchos pacientes no describen dolor, incluso tras maniobras de reanimación altamente invasivas. El sistema nervioso libera analgésicos endógenos de forma masiva, pero además, la mente deja de etiquetar la experiencia como amenaza. El sufrimiento no se suprime solo químicamente, se desactiva a nivel perceptivo. Años después del proyecto AWARE, el proyecto AWARE 2 añadió un dato aún más inquietante. Muchos pacientes que habían pasado por este tipo de situaciones, tras recuperarse, describieron la sensación subjetiva de que la experiencia terminaba de golpe, justo cuando el cuerpo comenzaba a responder de nuevo. Desde la neurofisiología, se plantea que ese corte abrupto podría coincidir con el reinicio de las redes cerebrales encargadas del control corporal. Es decir, cuando el cerebro vuelve a ocuparse del cuerpo, la experiencia consciente se interrumpe. Pero hay algo que los datos no explican del todo. Médicos con décadas de experiencia clínica, como el Dr. Manuel Sanz Segarra, cirujano general y digestivo, ex jefe de cirugía digestiva del Hospital Universitario de Bellvitge, comenzaron a notar un patrón repetido en pacientes reanimados: recuerdos precisos, emocionalmente neutros o positivos, y una ausencia casi total de miedo retrospectivo. El Dr. Sanz Segarra no habla de visiones místicas ni de pruebas de otra realidad. Habla de regularidades clínicas observadas una y otra vez en situaciones límite. Desde su práctica médica, plantea una hipótesis incómoda pero legítima: que la conciencia podría no apagarse de forma inmediata cuando fallan los parámetros fisiológicos que sabemos medir. No como una afirmación extraordinaria, sino como una consecuencia lógica de un hecho simple. La experiencia subjetiva no aparece en los monitores. La medicina mide impulsos eléctricos, flujos sanguíneos y reflejos, pero no mide experiencia. Algo fascinante es que las personas que logran regresar tras una experiencia cercana a la muerte no vuelven siendo las mismas. En psiquiatría, este fenómeno se conoce como síndrome de transformación post-ECM. Los supervivientes describen una pérdida casi total del miedo a la muerte, un aumento profundo de la empatía, un interés renovado por la espiritualidad y, en muchos casos, un cambio radical en sus prioridades vitales. En el estudio AWARE 2, varios pacientes relataron algo aún más inquietante: la sensación de haber tenido una elección: continuar o regresar. Uno de ellos lo describió así: era como si me mostraran todo y me preguntaran si quería quedarme. Desde la ciencia, no existe una explicación definitiva. Sin embargo, algunos neurofisiólogos proponen que ese retorno
podría producirse cuando la actividad cerebral logra reorganizarse y recuperar flujo de oxígeno justo antes del colapso irreversible. El cuerpo vuelve, y con él, la historia. La ciencia ha descrito con precisión lo que ocurre en el cuerpo cuando morimos, pero todavía no puede explicar quién es el que lo experimenta. Durante décadas, la neurociencia asumió que la conciencia era un producto del cerebro, una ilusión emergente de la actividad neuronal. Pero los nuevos hallazgos, actividad cerebral organizada sin pulso, recuerdos bajo electroencefalograma plano, percepciones verificadas durante el paro, están obligando a algunos investigadores a reconsiderar esa premisa. ¿La conciencia depende del cerebro o lo utiliza como instrumento? El neuropsiquiatra británico Peter Fenwick, experto en experiencias cercanas a la muerte, plantea una posibilidad audaz. La mente podría ser un campo de información no local que el cerebro capta y decodifica, como una antena que sintoniza una señal. Existe una corriente conocida como panpsiquismo que propone algo radical: que la conciencia no nace en el cerebro. Según esta visión, la conciencia sería una propiedad fundamental del universo, tan básica como el espacio o el tiempo, y el cerebro no la crearía, sino que la organizaría y la haría experimentable. No es una idea demostrada, pero ha ganado fuerza porque el modelo clásico, la conciencia como simple producto químico, no logra explicar del todo los estados límite ni por qué la experiencia subjetiva existe en absoluto. Si eso fuera cierto, morir no sería el final de la conciencia, sino el momento en que deja de estar limitada por el cuerpo que la contenía. No hay pruebas definitivas, pero cada nuevo dato acerca a la ciencia a una conclusión desconcertante. ¿Y si la conciencia no terminara con el cuerpo? ¿Si lo que llamamos morir fuera solo un cambio de estado? Los físicos cuánticos sostienen que la información no puede destruirse, solo transformarse. Y si la conciencia es una forma de información, entonces nada de lo que fuimos se pierde. Quizá lo que percibimos como final sea en realidad un tránsito. Tal vez el cuerpo sea un instrumento y la conciencia la melodía. Por eso, al estudiar la muerte, los científicos están descubriendo algo más grande que la biología. Están encontrando los límites del conocimiento humano. Y en esos límites, ciencia y espiritualidad vuelven a encontrarse. La pregunta ya no es si existe algo después, sino qué somos mientras vivimos. Entender la conciencia podría ser la clave no solo para comprender la muerte, sino para redefinir la realidad misma. La biología está dando paso a una nueva ciencia, una que une neurociencia, física y filosofía. Una ciencia que no busca respuestas definitivas, sino comprender por qué seguimos preguntando. Porque cada vez que la ciencia mira ese límite, descubre algo que parece recordarnos lo mismo, que el final, quizá, nunca fue el final.